Desde hace meses, el gobierno busca un proyecto adecuado para la ley de extinción de dominio. Mediante esta ley, se podría disponer de las posesiones de los narcotraficantes, casas, autos, barcos, aviones, joyas, etc. El gobierno dispondría de todo lo comprado con el dinero generado de manera ilegal. Aquí el presidente nos explica las trabas que ya ha encontrado en el camino. La Asamblea, como siempre, ha puesto obstáculos esperando que el gobierno dé un paso en falso para acusarlo de ir en contra de los derechos humanos, de la Constitución y de esta manera poder debilitarlo políticamente. Danilo Chávez, de La Reacción. Muy buenas tardes, señor presidente, ministros, medios de prensa y redes sociales. Presidente, sobre este tema ya yo le he preguntado, le he consultado en el pasado. Ya yo sé cuáles son sus reservas sobre extinción de dominio, las recuerdo porque usted ya me ha contestado, pero me pregunto si en el actual contexto de crisis de seguridad, una ley de extinción que ha funcionado en Colombia, en México y que hay como 20 años que funciona esta ley, si no sería un proyecto de ley rescatable. Y digo rescatable porque ya el proyecto murió en la Asamblea Legislativa. El único proyecto que había ya se archivó sin que ningún diputado, ni de gobierno, ni de oposición lo rescatara y ni el gobierno. Entonces, si se reformula este proyecto de ley para el combate al crimen organizado, si sería de interés en esta administración ese proyecto de ley o del todo no interesa. Gracias. Antes de que entre el señor ministro, que además es abogado y experto en el tema, don Danilo, yo le he dicho a usted que, echemos un paso para atrás. La lucha contra el narcotráfico es frontal, nosotros no negociamos con ellos, les estamos quitando flujo de caja a través de nuestra operación Soberanía. Y eso está clarísimo con los números que dio y la evidencia clara. Quitarles los beneficios de su actividad criminal, es decir, quitarles las fincas que compraron, los carros de lujo que compraron, los yates, los depósitos bancarios, las joyas, el arte, sería fabuloso y merecido. El tema es cómo, porque de la misma manera que si alguien, imagínense que el señor ministro agarre a alguien que tiene apariencia de narcotráfico, camina como narcotraficante, come como narcotraficante, huele a narcotraficante, etc. Y él dice, narcotraficante, lo agarro y lo meto a la cárcel sin un proceso, él estaría violando derechos fundamentales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo quitarle el beneficio de la actividad ilegal a alguien sin violar derechos fundamentales? Por eso a mí lo que me ha preocupado de la ley, porque usted me preguntó hace tiempo, cuando yo era candidato, creo, a principios de gobierno, si alguien administrativamente dice, esto es mío, con permiso, señor ministro, ya me lo dejo, vaya a la corte a demostrar que usted lo compró y con problemas de credibilidad del Poder Judicial y problemas de credibilidad en las entidades administrativas. Es peligroso. Sería bueno tenerlo. ¿El qué? Totalmente de acuerdo. El cómo es lo que estamos, hay que pensar. Señor ministro, perdón. Sí, en efecto, el proyecto que usted menciona en su momento fue cuestionado por diversos grupos, ya que era un etéreo bastante abstracto sobre quiénes se aplicaba. Es decir, si de pronto un narcotraficante iba a una estación de gasolina con dinero del narcotráfico, compraba gasolina, ya esa empresa podía verse comprometida en los términos en que fue redactado. La bomba de gasolina. La bomba de gasolina. Entonces, fue redactado en términos sumamente, y además con aplicación sobre otros delitos. Cuando hemos estudiado, que venimos dándole vuelta a ese texto, nos parece que la extinción de dominio debe circunscribirse esencialmente solo a delitos de narcotráfico, terrorismo y cuando sean elevados a juicio. Es decir, cuando haya un grado de probabilidad alto de que ese sujeto que está vinculado con una actividad de narcotráfico se eleva a juicio, lo cual quiere decir que hay la suficiente prueba y evidencia. No es especulativo,
no es sospechoso. Entonces, en esos casos sí se permitiría que por parte del juez no solo analice la conducta delictiva que infracciona el Código Penal, sino en paralelo se vería la adquisición de bienes que ese mismo sujeto narcotraficante hizo. Esos son escenarios de mejora que estamos trabajando en varios proyectos que aún no han sido presentados. Muy bien, pero estamos esperando los 5 que ya presentamos para seguir con los otros, ¿verdad? Sí, señor. A ver qué decide la Asamblea, porque ¿para qué ahogar la comisión correspondiente con proyectos adicionales si han tenido dificultades en dictaminar los proyectos que ya les enviamos, más otros que ellos dicen están ahí? Uno se pone los pantalones en la mañana, don Danilo, una pierna a la vez, ¿verdad? 2 se cae y se puede golpear. Entonces estamos esperando eso. Pero muy bien, señor ministro. Perdón. Sí, un comentario. Se han presentado muchísimos proyectos. Recordemos que la seguridad es muy amplia, es muy integral, pero los 5 proyectos del Ejecutivo tienen la virtud que son los que se teledirigen hacia el crimen organizado en lo que están haciendo, sicariato y homicidio. Hay muchos otros proyectos, pero que no cambian la realidad criminal. Es decir, se han presentado un número importante, son de colaterales o digamos tienen un efecto indirecto, pero los 5 del Ejecutivo, sobre todo en posesión de armas de grueso poder, para que sean sancionados. El tema del sicariato a nivel juvenil, para que haya un tratamiento penitenciario. Sicariato a nivel juvenil. Juvenil, de menores de edad, para que haya un tratamiento penitenciario lo suficiente para poder desactivar esa conducta en esa persona menor de edad. El hecho de los extranjeros que han obtenido nuestra nacionalidad y que hoy les sirven de escudo para no enfrentar juicios, sobre todo de narcotráfico, en Estados Unidos. Entonces, en general, puedo indicar que los proyectos del Ejecutivo van dirigidos al núcleo central de la crisis de seguridad. Muchas gracias.